Recuerdo que era un niño pequeño, con apenas 6 años, cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Vivíamos en un pequeño chalet en las afueras de la ciudad, rodeados de bosques y árboles que parecían moverse en la brisa. Una noche, mientras jugaba en mi habitación, escuché un ruido extraño proveniente del armario. Era un sonido como de papel rasgado, pero lo que me llamó la atención fue que parecía provenir de dentro del armario. Me acerqué cautelosamente y empujé la puerta. Dentro, encontré mi vieja caja de juguetes, pero algo estaba diferente. La tapa estaba ligeramente abierta y podía ver un pedazo de papel suelto dentro. Me acerqué a investigar y escuché de nuevo el ruido. Era como si alguien estuviera intentando decirme algo, pero no podía entender qué. De repente, el ruido se detuvo y la habitación quedó en silencio. Me quedé allí, con la respiración agitada, esperando a que algo sucediera. Si esto te está atrapando, toca como si alguien más se diera cuenta. Pasan los años y nos mudamos a una casa más grande en el centro de la ciudad. Fue allí donde comencé a escuchar otro tipo de ruido. Era un susurro suave, como si alguien estuviera hablando de lejos. Al principio, pensé que era solo el viento o el ruido de la calle, pero luego me di cuenta de que el susurro era más fuerte de lo que creía. Era como si alguien estuviera intentando decirme algo, pero no podía entender qué. Un día, mientras estaba en mi habitación, escuché el susurro de nuevo. Esta vez, era más fuerte que nunca. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. De repente, vi una figura blanca flotando en la habitación. Era la señora de blanco, una figura que había oído hablar de antes. Me quedé allí, con la boca abierta, mientras la figura se acercaba a mí. Me sentí aterrorizado y al mismo tiempo fascinado. ¿Qué quería decirme la señora de blanco? ¿Qué estaba tratando de decirme? Me quedé allí, con la respiración agitada, esperando a que algo sucediera. Pero entonces, la figura desapareció en el aire. Quedé allí, sin saber qué hacer. Pasan otros años y comienzo a escuchar otro tipo de ruido. Era un susurro suave, pero esta vez era diferente. Era como si alguien estuviera intentando decirme algo, pero no podía entender qué. Un día, mientras estaba caminando por la calle, escuché el susurro de nuevo. Esta vez, era más fuerte que nunca. Me levanté de la acera y me acerqué a una tienda. Allí, encontré un hombre con un sombrero alto y una cara que parecía de piedra. Era el hombre de la gorra, una figura que había oído hablar de antes. Me quedé allí, con la boca abierta, mientras el hombre me miraba fijamente. Me sentí aterrorizado y al mismo tiempo fascinado. ¿Qué quería decirme el hombre de la gorra? ¿Qué estaba tratando de decirme? Me quedé allí, con la respiración agitada, esperando a que algo sucediera. Pero entonces, el hombre desapareció en la multitud. Quedé allí, sin saber qué hacer. La casa pequeña era mi refugio, pero últimamente había notado algo extraño. Los ruidos normales se habían vuelto distorsionados, como si alguien estuviera escuchando detrás de mí. El sonido de la lluvia en la calle parecía ser un susurro constante, como si alguien estuviera diciéndome un secreto. Mi hermana menor, Sofía, se acercó a mí mientras yo estaba jugando con mis juguetes. ¿Qué pasa, hermano?, me preguntó con una voz temerosa. Nada, le dije, pero sabía que ella no creía en mí. La caja de juguetes parecía estar llamando mi atención, como si algo estuviera tratando de salir de ella. Me levanté de la alfombra y me acerqué a la caja. La abrí con cuidado y encontré un papel suelto dentro. Era un dibujo de una casa, pero no era como ninguna casa que yo hubiera visto antes. La puerta estaba abierta, como si alguien estuviera esperando por mí. Me sentí un escalofrío en la espalda y me di cuenta de que la casa pequeña no era tan segura como pensaba. La lluvia parecía estar aumentando de intensidad, como si estuviera tratando de decirme algo. El ruido se volvió más fuerte y comencé a sentir un frío que me recorría los huesos.
La habitación parecía estar enfriándose, como si alguien estuviera apagando la luz. La oscuridad se hizo más profunda y comencé a sentir que estaba solo en la habitación. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en la casa pequeña? Me quedé allí, paralizado, mientras la lluvia seguía cayendo en la calle. Y entonces, escuché un ruido extraño. Era como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Me quedé allí, con la respiración agitada, esperando a que algo sucediera. Pero era demasiado tarde. La figura de la señora de blanco apareció en la habitación, con su vestido blanco flotando en el aire. Me quedé allí, con la boca abierta, mientras ella se acercaba a mí. Me sentí aterrorizado y al mismo tiempo fascinado. ¿Qué quería decirme la señora de blanco? ¿Qué estaba tratando de decirme? La habitación parecía estar girando en torno a mí, como si estuviera en un tornado. La lluvia parecía estar aumentando de intensidad, como si estuviera tratando de decirme algo. Pero entonces, todo se detuvo. La habitación se quedó en silencio y la figura de la señora de blanco desapareció en el aire. Quedé allí, sin saber qué hacer. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado en la casa pequeña? Comencé a sentir un frío que me recorría los huesos. La habitación parecía estar enfriándose, como si alguien estuviera apagando la luz. Y entonces, escuché un ruido extraño. Era como si alguien estuviera saliendo de la casa. Me quedé allí, con la respiración agitada, esperando a que algo sucediera. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en la casa pequeña? ¿Te has sentido alguna vez de la misma manera? Comenta abajo, tu historia podría ser nuestro próximo vídeo. Mi madre estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché el ruido en el armario. Me acerqué a ella y le dije en voz baja, «Mamá, ¿has escuchado eso?» Ella se detuvo de cocinar y me miró con una expresión de confusión. «¿Qué es eso que estás diciendo, hijo?» Me miré alrededor nerviosamente y le dije, «El ruido en el armario». Escuché un ruido extraño. Ella sacudió la cabeza y dijo, «No, no he escuchado nada». Pero yo sabía que ella estaba mintiendo. Sabía que ella había escuchado el mismo ruido que yo. Me sentí un escalofrío en la espalda y me alejé de la cocina. Mi hermana menor, Sofía, estaba jugando en el salón con su amigo, Tomás. Me acerqué a ellos y les dije en voz baja, ¿han escuchado algo extraño en el armario? Sofía me miró con una expresión de miedo y dijo, «No, no he escuchado nada». Pero Tomás me miró con una expresión de confusión y dijo, «¿Qué es lo que estás hablando de, chico?» Mi madre se acercó a nosotros y dijo, «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis hablando de?» Me sentí un escalofrío en la espalda y me alejé de ellos. Mi stepfather, Carlos, estaba en el jardín, cortando el césped. Me acerqué a él y le dije en voz baja, «Carlos, ¿has escuchado el ruido en el armario?» Él se detuvo de cortar el césped y me miró con una expresión de sorpresa. ¿Qué ruido? ¿Qué estás hablando de, hijo? Me miré alrededor nerviosamente y le dije, «El ruido en el armario». Escuché un ruido extraño. Él sacudió la cabeza y dijo, «No, no he escuchado nada». Pero yo sabía que él estaba mintiendo. Sabía que él había escuchado el mismo ruido que yo. Me sentí un escalofrío en la espalda y me alejé de él. La noche estaba oscura y el viento estaba soplando fuerte. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La lluvia estaba cayendo en la calle, creando un ruido constante. Me sentí aterrorizado y al mismo tiempo fascinado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en la casa pequeña? De repente, escuché un ruido extraño. Era como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Me quedé allí, con la respiración agitada, esperando a que algo sucediera. Y entonces, la figura de la señora de blanco apareció en la habitación, con su vestido blanco flotando en el aire. Me quedé allí,
con la boca abierta, mientras ella se acercaba a mí. Me sentí aterrorizado y al mismo tiempo fascinado. ¿Qué quería decirme la señora de blanco? ¿Qué estaba tratando de decirme? La habitación parecía estar girando en torno a mí, como si estuviera en un tornado. La lluvia parecía estar aumentando de intensidad, como si estuviera tratando de decirme algo. Pero entonces, todo se detuvo. La habitación se quedó en silencio y la figura de la señora de blanco desapareció en el aire. Quedé allí, sin saber qué hacer. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado en la casa pequeña? Me miré alrededor y vi a mi familia mirándome con una expresión de miedo y confusión. ¿Qué habíamos escuchado? ¿Qué había sucedido en la casa pequeña? Recuerdo que la casa pequeña se sentía fría incluso en la época de mayor calor. Era cuando Sofía, mi hermana pequeña, aún creía en los duendes. Yo ya no. Pero aún así, nos quedamos sin aliento cuando escuchábamos el raspar en el armario. Era como si algo estuviera tratando de salir. «¿Hay alguien dentro?», susurró Sofía una noche mientras jugábamos a las escondidas. No me atreví a mirarla a los ojos. Abrí la puerta del armario y allí, entre las pilas de juguetes olvidados, encontré un dibujo. Era una casa, pero no una casa normal. Tenía una puerta abierta, como si alguien estuviera esperando por mí. Pasaron años, y la lluvia seguía siendo un factor constante en mi vida. Era otoño, y las hojas caían de los árboles como lágrimas. Vivíamos ahora en una casa más grande, con un jardín amplio que Carlos, mi stepfather, ahora cultivaba con orgullo. La casa era más silenciosa que la anterior, pero los susurros comenzaron de nuevo. Eran más tenues, como si provenieran del aire mismo. A veces, me despertaba en la madrugada con un escalofrío, sintiendo el peso de una mirada sobre mí. Una noche, mientras encontraba el libro de cuentos favorito de Sofía en la biblioteca de la casa, vi una figura blanca a la esquina de mi ojo. Se desvaneció cuando giré la cabeza, pero su frío perduraba. Mis 15 años habían llegado, y con ellos un nuevo tipo de miedo. Ya no era el miedo de un niño, sino un miedo más profundo, más visceral. La ciudad se había convertido en un laberinto de sombras y el sonido de los pasos en las calles parecía una amenaza constante. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, una mano se posó en mi hombro. Era un hombre sombrío, con un sombrero bajo que ocultaba su rostro. No recuerdo si habló o simplemente me observó, pero su mirada era como una condena. Su tacto era frío, como si estuviera hecho de hielo. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Él se desvaneció en la multitud, pero su presencia se quedó conmigo, como un presagio de algo terrible que estaba por venir. Ahora, años después, la ciudad es un lugar diferente. Más grande, más ruidoso, pero a veces todavía siento el frío en la nuca cuando me encuentro con un callejón oscuro o escucho una puerta crujir. No me atrevo a volver a donde todo comenzó. No puedo entrar en esa casa, ni siquiera puedo mirarla desde la calle. A veces me siento atraído por ella, como si algo me estuviera llamando, pero la memoria de la señora de blanco y el hombre con el sombrero me paraliza. Hace poco, mientras paseaba por el centro, encontré un viejo cuaderno de dibujos en una tienda de antigüedades. Lo compré sin saber por qué. Al llegar a casa, lo abrí y el aroma a polvo y tiempo antiguo me invadió. En el primer dibujo, una casa con una puerta abierta, un niño con una expresión de miedo mirando hacia afuera. Cerré el cuaderno con fuerza, una sensación de escalofrío recorriéndome la espalda. Al salir de la tienda, miré hacia atrás. La calle estaba vacía, pero sentí una mirada sobre mí. Me volví y vi a alguien a lo lejos, con un sombrero bajo, desvaneciéndose en la multitud. Si llegaste hasta aquí y sentiste el escalofrío, suscríbete y activa las notificaciones, más historias de lo invisible están por venir.